¿Qué pasaría si un acto de bondad se convirtiera en tu peor pesadilla? Este empresario de 58 años jamás imaginó que ayudar a un joven sin hogar destruiría todo lo que había construido. Y no, esto no es ficción. Es la historia real de Carlos, un exitoso empresario de Santiago que aprendió la lección más dura de su vida. Carlos tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una empresa de importaciones, 3 casas, autos de lujo, pero estaba solo. Su esposa había muerto 5 años atrás. Sus hijos vivían en el extranjero. El éxito no llenaba el vacío. Una noche lluviosa de julio, mientras salía de su oficina en Las Condes, vio algo que cambiaría su vida para siempre. Un joven de unos 20 años dormía bajo cartones, empapado por la lluvia. Carlos se detuvo. Algo en ese muchacho le recordó a su hijo menor. Sin pensarlo mucho, se acercó. El joven despertó asustado. Carlos le dijo: «Ven, te llevaré a un lugar seco». El muchacho, que dijo llamarse Diego, respondió temblando de frío: «No quiero problemas, señor». Carlos lo llevó a un restaurante 24 horas. Mientras Diego devoraba su primera comida caliente en días, contó su historia. Había huido de Valparaíso escapando de una familia violenta. Llevaba 6 meses en la calle. No tenía documentos, ni trabajo, ni esperanza. Carlos tomó una decisión impulsiva y le ofreció: «Tengo una pieza de servicio vacía. Puedes quedarte mientras consigues trabajo». Diego no podía creer lo que escuchaba. Los primeros días fueron prometedores. Diego se bañó, se cortó el pelo, usó ropa limpia que Carlos le compró. Parecía otra persona. Era educado, agradecido, trabajador, ayudaba con todo en la casa. La empleada, Rosa, le tomó cariño inmediatamente. Carlos se sentía bien. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía propósito. Estaba salvando a alguien. Diego parecía decidido a cambiar su vida. Le pidió libros a Carlos para estudiar. Quería terminar el colegio, conseguir trabajo, salir adelante. Carlos lo inscribió en un programa de educación para adultos. Le consiguió documentos temporales. Rosa le comentó una tarde: «Señor Carlos, usted le devolvió la vida a ese muchacho». Carlos sonreía. No sabía que la pesadilla estaba por comenzar. Las primeras señales fueron pequeñas. Un reloj caro que Carlos no encontraba, dinero que faltaba de su billetera, cosas fuera de lugar. Carlos lo atribuyó a distracciones de la edad. Diego seguía siendo el joven perfecto, pero Rosa empezó a notar comportamientos extraños. Diego hablaba por teléfono en susurros. Salía tarde en la noche. Siempre tenía excusas. Carlos decidió revisar las cámaras de seguridad por otro motivo. Necesitaba un video para el seguro del auto. Lo que descubrió lo dejó helado. Diego entraba a su estudio de noche, revisaba documentos, tomaba fotos con su celular. En un video, claramente se lo veía sacando dinero del escritorio. Carlos no podía creerlo. El joven que había salvado lo estaba robando. Carlos lo confrontó esa misma noche. Le mostró los videos. Diego no lo negó. Su actitud cambió completamente. El joven sumiso desapareció. Con una sonrisa cínica, Diego le dijo: «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? No tengo nada a mi nombre». Tú, en cambio. Carlos no entendía la amenaza. Estaba por descubrir que Diego no era quien decía ser. Un amigo detective investigó a Diego por pedido de Carlos. Los resultados fueron escalofriantes. Diego no era su nombre real. Era Matías Herrera, buscado por estafa en 3 regiones. Tenía 27 años, no 20. Su método era siempre el mismo: hacerse pasar por joven vulnerable, ganarse la confianza de personas mayores adineradas, y luego, Carlos sintió que el piso se abría bajo sus pies. Matías se rió cuando Carlos lo enfrentó con la verdad. Le confesó todo. «Viejo iluso, ¿de verdad creíste que alguien dormiría en la calle teniendo otras opciones? Elegí esa esquina porque sabía que pasabas por ahí». Todo había sido planeado. El lugar, la lluvia, la historia triste. Carlos había caído en una trampa perfectamente ejecutada. Pero lo peor estaba por venir. Matías sacó su celular y le mostró fotos a Carlos. Fotos de Carlos durmiendo en el sofá, en pijama, en situaciones normales pero que podían malinterpretarse. Matías lo amenazó: «Tengo suficiente material para destruir tu reputación. Empresario mayor vive con joven de la calle. Imagina los titulares». Carlos sintió náuseas. Este criminal lo tenía en sus manos. Las demandas empezaron pequeñas. 5 millones para que Matías empezara una nueva vida.
Después, 10 millones para un negocio. Luego, 15 para problemas médicos. Carlos pagaba, aterrado de perder su reputación, su empresa, el respeto de sus hijos. Rosa le rogaba que llamara a la policía, pero Carlos tenía demasiado miedo. Matías lo tenía completamente controlado. Una noche, Matías llegó con 3 amigos. Dijo que necesitaban quedarse unos días. Carlos no pudo negarse. Su casa se convirtió en refugio de criminales. Rosa renunció, aterrada. Carlos estaba prisionero en su propia casa. Los amigos de Matías vaciaban el refrigerador, usaban sus cosas, lo trataban como sirviente. Carlos vivía una pesadilla de la que no podía despertar. Carlos tocó fondo cuando Matías le exigió las escrituras de una de sus propiedades. Era demasiado. Con manos temblorosas, Carlos llamó a su hijo en España. Le contó todo entre lágrimas. Su hijo no podía creer lo que escuchaba. Le gritó por teléfono: «Papá, llama a la policía ahora mismo. Me importa un demonio tu reputación». Pero Carlos cortó. Matías había entrado a la habitación. El hijo de Carlos tomó un avión esa misma noche. Llegó a Chile con un plan. Se hizo pasar por un socio de su padre. Matías no sabía que Carlos tenía hijos. Durante una semana, el hijo grabó todo secretamente. Las amenazas, las extorsiones, los robos. Reunió evidencia suficiente para enterrar a Matías. Pero necesitaban que él confesara todo. El hijo de Carlos coordinó todo con la PDI. Les entregó las grabaciones, los videos de seguridad, las transferencias bancarias. El operativo se planeó para el viernes. Carlos tenía que actuar normal, hacer una última transferencia marcada. Cuando Matías la recibiera, sería el fin. Carlos nunca había estado tan nervioso. Un error y Matías podría volverse violento. El viernes a las 9 de la noche, Carlos hizo la transferencia frente a Matías. Matías sonrió y le dijo: «Buen perro viejo». Fue su último acto de arrogancia. La PDI entró en segundos. Matías y sus cómplices fueron arrestados. Mientras lo esposaban, Matías gritaba que Carlos lo había engañado, que se vengaría. Los policías encontraron drogas, armas, documentos falsificados. Matías enfrentaría años de cárcel. La casa quedó en silencio. Carlos abrazó a su hijo llorando como no lo hacía desde niño. Le agradeció por salvarlo. Su hijo le respondió: «Papá, tu único error fue tener buen corazón». Pero Carlos sabía la verdad. Su error fue confiar ciegamente, no investigar, dejar que la soledad nublara su juicio. Había querido sentirse necesitado y casi pierde todo. La investigación reveló que Carlos no era la única víctima. Matías había estafado a 12 personas mayores en 5 años. Millones robados, vidas destruidas. Algunas víctimas habían perdido sus casas. Otras habían caído en depresión. Un anciano había intentado suicidarse. Carlos tuvo suerte. Su hijo llegó a tiempo. Pero el daño psicológico era profundo. Carlos comenzó terapia. Necesitaba entender cómo había caído en la trampa. El psicólogo le explicó que los estafadores son expertos manipuladores. Buscan personas vulnerables, solas, con necesidad de conexión. Carlos no era tonto, era humano. Se unió a un grupo de apoyo para víctimas de estafa. Descubrió que no estaba solo. Todos tenían historias similares. En el juicio, Carlos testificó con valentía. Contó todo, sin vergüenza. Su testimonio fue clave. Matías fue condenado a 8 años de cárcel. Sus cómplices recibieron penas menores. Al salir de la corte, Matías le gritó a Carlos: «Esto no termina aquí». Pero Carlos ya no tenía miedo. Había recuperado su vida y su dignidad. Los hijos de Carlos volvieron a Chile. La familia se unió más que nunca. Carlos vendió la casa donde todo pasó. Se mudó cerca de su hijo mayor. Ahora da charlas sobre su experiencia. Advierte a otros sobre las señales de peligro. Siempre repite: «La bondad no es debilidad, pero debe ir acompañada de prudencia». Su historia salvó a muchos de caer en la misma trampa. Hoy, Carlos sigue ayudando a personas en situación de calle, pero a través de organizaciones establecidas. Dona tiempo y dinero, pero con protocolos de seguridad. Aprendió que se puede ser generoso sin ser ingenuo. A sus 61 años, dice que la experiencia lo hizo más sabio, no más cínico. Afirma con convicción: «Sigo creyendo en la bondad humana, pero ahora verifico primero». ¿Conoces a alguien que podría ser víctima de este tipo de estafa? ¿Tienes familiares mayores que viven solos?
Esta historia debe ser compartida. Los estafadores están en todas partes, esperando la próxima víctima. Cuéntanos en los comentarios si conoces casos similares. Y por favor, comparte este video. Podría salvar a alguien de perder todo. Porque a veces, el mayor acto de amor es advertir del peligro.